¿A qué altura debo de anclarme cuando estoy utilizando un arnés? ¿Qué? ¿Cómo es eso, Inge? ¿No bastaba nada más con que me colocara el arnés y ya estoy trabajando seguro en alturas? ¿O será que hay algo que aun cuando yo esté colocándome el arnés de manera correcta, incluso haya seguido todas las instrucciones necesarias? Déjame en los comentarios si quieres un video nada más de eso. ¿Será algo que aun cuando yo traiga el arnés bien puesto me pueda provocar un accidente y pueda provocar incluso que pues tenga lesiones graves? Y sí, todo esto nace directo y derechito desde el permiso de trabajo, mano. Desde el permiso de trabajo es que si no hacemos esto que se llama cálculo de caída libre, podríamos estar firmando incluso nosotros como supervisores un permiso de trabajo que no está cuidando realmente de las personas. Y yo sé que muchas veces pensamos que este cálculo de caída libre, nada más es sumar lo que viene ahí en el permiso de trabajo y pues ya nada más mira, más B, más C y ya quedó. Pero quédate porque de hecho te voy a decir cuál es el error que muchas veces como supervisores estamos cometiendo y firmando un permiso que de hecho trae cargado un errorzote grandote que nos podría estar falseando este cálculo de caída libre. Ok, entonces el cálculo de caída libre es básicamente el calcular, una vez que se extienda totalmente mi sistema de amortiguamiento de caídas, si este me va a cachar o no me va a cachar. Si este va a permitir que cuando yo caiga, cuando yo aterrice, pues mis pies toquen el suelo, o incluso más partes de mi cuerpo toquen el suelo, o yo quede suspendido como debería de ser. Ya después de la suspensión, igual ya después un día veremos un videíto acerca del síndrome del arnés. También deja en los comentarios si quieres el video del síndrome del arnés. Pero pues mientras y ahorita con el cálculo de caída libre nada más, pues deberíamos de estar sumando ciertas distancias. Mira, aquí te propongo yo un conglomerado de estas distancias que no es como tal exhaustivo. ¿A qué me refiero a que no es totalmente exhaustivo? Es decir, que no vienen absolutamente todas las distancias que vamos a tener que estar revisando. Y sobre todo quizás por allí venga el gol que te voy a meter en un ratito más y por el que espero que te quedes. Pero mientras, venga, vamos a revisar que para poder nosotros hacer un cálculo de caída libre, pues necesitamos contemplar diferentes distancias. ¿Cuál es la primera distancia que deberíamos estar contemplando? Tendríamos que contemplar la distancia de gancho a gancho, la distancia de gancho a gancho de nuestra línea de vida. ¿Y cuál es esa distancia de gancho a gancho? ¿De dónde la saco, Joaco? Agarro mi metro y me pongo a revisar mi línea de vida para ver cuál es la distancia de gancho a gancho. Aunque si pudieras, de hecho es una distancia que ya viene grabada en tu línea de vida. Hay que revisarla, hay que revisar tu línea de vida. Ahí vienen unas etiquetas y las etiquetas te va a decir, mira, de gancho a gancho, normalmente es común que tengan 1.8 metros. ¿Siempre van a tener 1.8 metros, Joaquín? No, no siempre van a tener 1.8 metros. Dependerá del tipo de línea de vida. Yo sé también que por ahí en otros países de Latinoamérica que también me están viendo, pues a veces me hacen la corrección y me dicen, no, aquí no se llama línea de vida, aquí se llama eslinga de anclaje. O aquí no se llama eslinga de anclaje, acá se llama rabo de mono, me parece es en Panamá. Bueno, como tú le quieras decir, pero el punto es, pues bueno, este sistema que te ayuda a anclarte desde el punto de anclaje hasta la unión que tiene con tu arnés, ¿va? Entonces, de gancho a gancho va a ser la primera distancia, te digo, muchas veces un 80 en las líneas de vida que tienen este sistema de retención de caídas, de absorbimiento de impacto, porque también la siguiente distancia que vamos a considerar va a ser la distancia de la extensión del amortiguamiento, ¿sí? Esta distancia de extensión del amortiguamiento quiere decir que, bueno, pues cuando tengas una línea de vida que tiene un amortiguador de impactos, pues entonces vamos a tener nosotros ahí una
pequeña parte de la línea que pues se va a estar extendiendo. Normalmente la extensión pues oscila entre 1 metro hasta 1,30 m, dependiendo del tipo de producto. Por eso también es importante que revises tu etiqueta, que no nada más vayas a estar sumando por sumar, y sobre todo que la revises en todos los equipos, porque hay equipos que traen 1,10, equipos que traen 1,20, equipos que traen 1,30. Entonces revisa la tuya y aquí vamos a considerar para esta sumita 1,10, ¿va? Después la elongación o estiramiento del arnés. Toma en cuenta que el arnés pues no los tienes totalmente pegado al cuerpo, ¿verdad? Una vez que pues haga el jalón, pues se va a elongar un poquito. Entonces pues aquí por factor general, por una norma de convención, vamos a considerar 0,3 metros, es decir, 30 centímetros máximo de esta elongación del arnés. Después vamos a considerar la altura promedio del usuario al anillo dorsal. Esta altura sí te recomendaría yo que le hicieras directamente con los trabajadores que vas a ocupar. ¿Por qué? Porque estas normas muchas veces que son un poquito más gringas, pues consideran, por ejemplo, 1,70 desde la espalda hasta los pies del trabajador. Pero ¿qué pasa con la mayor parte de Latinoamérica? Pues que medimos precisamente ese 1,70. Entonces hay 1,70 pero desde nuestra cabeza hasta los pies, no desde la espalda hasta los pies. Tú entonces considéralo directamente con la altura promedio de tus trabajadores. Si estás en Latinoamérica, yo te recomiendo, pues considera alrededor de entre 1,60 y 1,55, porque pues es básicamente lo que hay desde nuestra espalda hasta los pies, ¿vale? Que incluso ese cálculo es un poquito más beneficioso para los mexicanos, para los latinoamericanos, porque pues si te das cuenta va a disminuir un poquito la distancia mínima de punto de anclaje. Toma en cuenta que esta distancia que estamos calculando, esto que acabo de decir es interesante e importante, estamos calculando la distancia mínima del punto de anclaje, ¿va? Es la distancia mínima. Eso quiere decir que entonces, si por ejemplo en este caso que el cálculo me da 5,2 metros, yo pudiera ocupar 6, sí, perfectamente, puedes ocupar 6. Esta es la distancia mínima, ¿va? Entonces, bueno, tenemos aquí la altura promedio del usuario al anillo dorsal, después la distancia de seguridad por prevención. Ajá, en este caso aquí tenemos 0,3 metrotes. Entonces vamos a guardar 0,3 metros desde los piecitos de nuestro trabajador ya colgado hasta pues la última plataforma. Ahora, ¿cuál es el error más común que cometemos los administradores de seguridad al firmar un permiso de trabajo en alturas cuando tenemos que hacer un cálculo de caída libre? Que muchas veces no consideramos todos los aspectos a sumar. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, en esta imagen yo te estoy colocando nada más referentes comunes. Pero oye, ¿y si aquí donde me estoy anclando, ¿sí? Donde voy a colocar mi anclaje, en lugar de que haya un anclaje directo para colocar yo directamente mi línea de vida, pues es una viga quizás o es algún tipo de tubo estructural o algún otro punto que pueda ser útil, y yo no coloco directamente mi línea de vida y coloco un punto fijo? Pues muchas veces este punto fijo pues tiene una distancia, ¿no? Incluso en algunos casos pudiera llegar hasta 50 centímetros extra. Y entonces, si nosotros firmamos el permiso nada más considerando estas sumas, pues de hecho nuestro permiso va a estar mal firmado e incluso pudiéramos estar poniendo en riesgo la vida de nuestro trabajador. ¿Por qué? Si te das cuenta, en este caso, las distancias que estamos sumando nos están diciendo que para este sistema de restricción de caídas, ¿sí?, son 5,2 metros. Entonces, mínimamente va a estar anclado a 5,2 metros. Quiere decir que si tú lo anclas a 3 metros, pues no va a funcionar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, oye, pero si voy a cambiar este foco de aquí, ¿de dónde me anclo? ¿Qué hago? Porque, pues ve, pues, mi casa tiene nada más 3 metros de altura, ¿no? Entonces, pues aquí no hay cómo anclarme a esto, ¿no? A 5,2 metros. Ahí es donde tenemos que considerar otros tipos de medidas de seguridad. El arnés no siempre nos va a salvar frente a las caídas. No siempre va a ser la única medida de seguridad. Hay veces que pues simplemente, o sea, el techo es mucho más bajo que la distancia mínima y pues no puedo hacer nada, ¿no? De hecho, incluso yo aquí en esta imagen que te estoy compartiendo, te estoy colocando una línea de vida retráctil, ¿sí? Yo sé que incluso aquí unos me podrían decir, oye, Inge, esa línea de vida que estás poniendo ahí como es retráctil, pues no va a tener esos
un 80 que estás marcando, ¿no? Y estoy de acuerdo, ¿no? Quizás va a tener 70 centímetros nada más. Y aparte nos va a ayudar con la línea de vida que sea retráctil, que pues si no trae el amortiguador de impacto, pues nada más son 15 centímetros extra de elongación, muchas veces en sus fichas técnicas marcados. Si trae aparte el amortiguador, también hay que considerarlo, ¿va? Los 15 centímetros de extensión más los que vaya a generar el amortiguador de impacto. Pero pues justo con una línea de vida retráctil muchas veces podemos disminuir mucho esto, ¿no? Porque si no trae el amortiguador, pues ve, ya quitamos el 1.10 de aquí y de acá pues podríamos todo disminuirlo a 70 centímetros más 15 centímetros de extensión máxima a 85 centímetros, ¿verdad? Todo lo demás pues va a quedar casi igual, pero pues entonces nos va a poder eliminar de aquí más o menos 1 metro y dejar a 420 el punto mínimo de anclaje. Toma en cuenta que para eso es para calcular el punto mínimo de anclaje donde debería de estar colocando yo mi sistema de protección. Si tienes alguna duda, tienes alguna pregunta, déjala aquí abajo en la cajita de comentarios. Si te están gustando más estos videos que son un poquito más largos, donde, bueno, me explayo un poquito más para asegurarme de que todo el tema se comprende, por favor también ayúdame con un comentario para que pues empezamos a crear un poquito más de contenido de este tipo. Y pues recuerda, esto es para calcular la distancia mínima de anclaje y entonces consideraríamos la longitud de la línea de vida de gancho a gancho, la extensión del amortiguamiento, la elongación del estiramiento del arnés, la altura promedio del usuario al anillo dorsal y la distancia de seguridad por prevención, ¿va? Es lo que vamos a tener que estar considerando. Ahora aquí también nada más te hago una recomendación en este 1.70. Toma en cuenta que pues como es el anillo dorsal, sí tenemos que considerar también esos 5 centímetros que trae el anillo dorsal, ¿va? Es importante sobre todo para que lo tengamos bien en cuenta. Y pues lo mejor es siempre ir sobrados, es siempre tener cierta distancia para que podamos asegurarnos de que nuestro sistema de restricción de caídas va a apoyar en el caso de que suceda algún tipo de percance. Y también aquí otra recomendación bien importante, si la distancia mínima no te da para un punto de anclaje, pues lo mejor no es utilizar un anclaje, ¿verdad? Tendremos que utilizar quizás algún tipo de plataforma de elevación, tendremos que utilizar algún otro tipo de equipo para trabajar en alturas en esa instancia, pero pues igual no vayas a exceder tú y decir, no, pues es que todos me tengo que anclar y aunque no dé, porque pues en caso de que suceda algo, pues de hecho el cálculo va a estar ahí plasmado normalmente en el permiso de trabajo y nos podría meter en problemas. Entonces, pues bueno, ahí la recomendación. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en otro video. Hasta luego y te quiero ver trabajar.